se contrae. Tiene que haber un estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso se da a través de un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor estamos escribiendo? Acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une a su receptor, ¿qué sucede con el receptor? Hay una apertura del receptor para que entre ¿qué ion? Sodio. Entra un poco de sodio por el receptor de acetilcolina. Esto cambia un poquito el voltaje en el interior de la membrana y ese cambio de voltaje a qué canal estimula. Más canales de sodio. A más canales de sodio. A más canales de sodio. Una vez que los canales de sodio se abrieron y dejaron que el sodio ingrese al interior de la célula, esto lleva a la despolarización de la membrana plasmática. Esa despolarización completa de la membrana plasmática es un estímulo eléctrico, un cambio de voltaje que abre ¿qué canal iónico? Calcio, la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático y desde el exterior hacia el interior de la membrana. Una vez que el calcio esté disponible en el citoplasma de las células musculares, en el sarcoplasma, ¿a qué proteína se une el calcio? A la calcio se une a la troponina C. Troponina C. El calcio se une a la troponina C. En ese momento se inhibe o se bloquea la inhibición de qué proteína? De la troponina I. En la unión del calcio con la troponina C bloquea la troponina I, entonces se estimula la troponina T. ¿Y qué hace la troponina T? La troponina. Entonces la troponina T desplaza a la tropomiosina para que queden libres los sitios activos de la actina. Una vez que los sitios activos de la actina estén disponibles, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que unirse otra proteína? La cabeza de la miosina. Pero para la unión de la cabeza de la miosina con la actina, ¿qué energía necesita? ATP. ¿Qué sucede con el ATP? Se hidroliza. La hidrólisis del ATP o la escisión del ATP genera ATP más fosfato. Y ese ATP más fosfato es lo que le va a dar la energía a la cabeza de la miosina para que se una con la actina. Una vez que la cabeza de la miosina se une con la actina, se libera el fosfato, sale el fosfato, sale el ADP y ocurre el golpe activo. Y de esa manera la contracción. Luego viene otro ATP, se une a la cabeza de la miosina y la cabeza de la miosina se puede desprender de la actina para que ocurra un nuevo proceso. ¿Sí? Entonces, a la cabeza de la miosina, la actina en la cabeza de la miosina se llena de ATP y se desprende. Se hidroliza ADP más fosfato, se vuelve a unir, sale el fosfato, sale el ADP y puede ocurrir otro golpe activo. Y cada golpe activo va a generar finalmente una contracción total del músculo. Luego, para que termine la contracción, tiene que empezar a abrirse otros canales iónicos. ¿Qué canal iónico? Si ya está despolarizado, ya hay calcio, ya hay sodio, ya hay potasio en el interior de la membrana. ¿Qué canal iónico se tiene que abrir? Canal de potasio. Su membrana está muy despolarizada. Su membrana está muy positiva en el interior. Ese exceso de positividad de los tres iones, sodio, calcio y potasio en el interior de la membrana, es la señal eléctrica que va a abrir a los canales de potasio para que el potasio pueda salir de la célula. La salida del potasio que va a generar el potencial de membrana, la repolarización. Cuando la repolarización va descendiendo hasta el reposo, se cierran los canales, ya se cerraron los canales
Sarcoplasma. La bomba de calcio genera que el calcio salga hacia el espacio extracelular o se guarde en el interior del retículo sarcoplasma. Mientras haya calcio va a continuar la contracción, entonces el calcio se tiene que guardar para que pueda terminar la contracción. Pero seguimos teniendo sodio adentro, potasio afuera, que otra proteína transportadora va a ordenar al río. Bomba de sodio y potasio. Entonces, quita el 3 sodio, mete 2 potasios y ahí termina la contracción. Este es el paso a paso. Y toda contracción muscular es un trabajo. Las energías, lo ideal es que se conviertan en trabajo. Pero las energías que no se convierten en trabajo se convierten en calor. Entonces, lo ideal para la contracción muscular es que esos ATP generen trabajo, que precisamente es esto, la contracción. Entonces, para que ocurra la contracción siempre tiene que haber una resistencia el cual el músculo debe vencer o una carga al cual el músculo debe vencer. La resistencia puede ser el propio peso corporal. La resistencia o la carga puede ser de tamaño liviano, puede ser de tamaño más grande, pero es una carga al cual el músculo tiene que vencer para poder moverse. Y para eso se necesita de diferentes tipos de energía. ¿Recuerdan cuáles son las principales fuentes energéticas? La primera que se utiliza rapidísimo es el ATP. ¿Sí? El ATP. ¿Cuántos segundos de contracción aproximadamente genera el ATP? ¿Cuántos aproximadamente? 1, 2, máximo 3 segundos. ¿Sí? El ATP, todos estos ATP que vimos que están guardados en qué organelas, en qué sistema de endomembranas, las mitocondrias. Las mitocondrias tienen guardado ATP y se libera el ATP de la mitocondria para que pueda ocurrir esta contracción muscular. Porque si la cabeza de la miocina no tiene ATP, si las bombas de sodio y potasio, las bombas de calcio no tienen ATP, no va a poder ocurrir la contracción muscular de forma correcta. Pero estas mitocondrias solo tienen guardado ATP para 1 o 2 segundos. ¿Cuál es la siguiente fuente energética? Fosfocreatina. La fosfocreatina. La creatina tiene varios fosfatos unidos. Entonces, esta creatina va a liberar estos fosfatos para que estos fosfatos puedan unirse a un ADP y así crear nuevas moléculas de ATP. Podemos decir que hay ATP libres y la fosfocreatina libera sus fosfatos para crear nuevas moléculas de ATP. ¿Cuál es la dificultad? Que los ATP creados a partir de la fosfocreatina también tienen una duración muy corta de contracción muscular, que es un aproximado de 5, 8, máximo 10 segundos. Y nosotros necesitamos contracciones musculares más sostenidas. ¿Cuál es la siguiente fuente de ATP? La glucólisis. Entonces, los alimentos que consumimos se van a hidrolizar, especialmente la glucosa, gracias a las insulinas. Esta glucosa se puede guardar en el hígado, en el músculo, y esa glucosa se va a guardar en qué forma. ¿Cuál es el ahorro de glucosa, el cúmulo de glucosa? Glucógeno. La glucosa se guarda en el interior del músculo o del hígado en forma de glucógeno. Yo tengo un cúmulo aquí de glucosa. Si me falta energía, va a haber un proceso que se llama glucogenólisis, porque la lisis del glucógeno libera glucosa, la lisis del glucógeno libera glucosa. Entonces a ese proceso se le llama glucogenólisis.
degrada el glucógeno, se van liberando las glucosas y esas glucosas van a pasar por otro proceso que se llama glucólisis. ¿Sí? La lisis de la glucosa, lo mismo glucogenólisis que glucólisis. ¿Sí? Glucólisis ya es la degradación de la glucosa. Y ahí la glucólisis, ¿qué elemento final va a tener? El y la degradación de la glucosa, el proceso de la glucólisis, va a liberar un ATP en su camino, pero su proceso final o su metabolismo final es el piruvato. ¿Sí? Entonces, estos ATPs que se fueron liberando durante la glucólisis, entonces va a generar la energía para la contracción de aproximadamente 60 segundos. 60 segundos de contracción, un minuto de contracción es poco para contracciones más sostenidas. Entonces necesitamos otra fuente energética. ¿Cuál va a ser la fuente energética que va a dar los ATPs más duraderos? Metabolismo oxidativo. Es el metabolismo oxidativo. Ese piruvato que se creó por la glucólisis puede ir por dos caminos según la presencia o la ausencia de oxígeno, según sea un metabolismo anaeróbico sin oxígeno o aeróbico con oxígeno. Ese piruvato sin oxígeno, ¿qué metabolismo va a seguir? ¿Qué vía metabólica va a seguir? El de la fermentación, el de la creación del ácido láctico. Ahora, en presencia de oxígeno, ese piruvato, ¿qué vía metabólica va a seguir? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs genera varios cientos, ahí van a estudiar ustedes el cálculo de cada ciclo de Krebs, cuántos ATPs generan. Y estos ATPs generados en el ciclo de Krebs es lo que va a dar una mayor cantidad de creación de ATP para los diferentes tipos de metabolismo de la célula o funciones de la célula. Una de ellas es la función fermentación que produce el ácido láctico. Si yo no tengo oxígeno en mi cuerpo, mi célula tiene que buscar alguna forma de seguir cumpliendo su función. O sea, porque ¿qué pasa si no hay oxígeno? La célula va a morir. Entonces está intentando compensar esto produciendo algún tipo de metabolismo. Solamente que este metabolismo a la larga no es productivo, porque voy a crear ácido. Ese ácido se va a mandar en la sangre y el pH de la sangre va a disminuir. Va a haber una acidosis láctica. ¿Sí? Y la acidosis para el pH sanguíneo no es productivo. El pH de la sangre debe ser neutro, 7.35, 7.45. ¿Sí? Si mi cuerpo está en acidosis, mi sangre está en acidosis, va a generar alteraciones en otros órganos. Por eso es la importancia del oxígeno para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, ahí ya tenemos varias patologías que podrían suceder en caso de que el paciente no respire bien o tenga dificultad respiratoria, cosa que tuvimos muchísimo durante el COVID. Gracias. Fallaban muchos órganos. ¿Por qué? Porque el metabolismo de este órgano entraba en metabolismo anaeróbico, sin oxígeno, lo cual generaba muchos ácidos. Y ese es un desequilibrio ácido-base. ¿Sí? Entonces, la importancia del oxígeno para este tipo de trabajo. Es lo que estuvimos estudiando. El músculo estriado esquelético puede tener una contracción que se llama isotónica o una contracción isométrica. ¿Qué significa iso? Iso significa igual
como decir hombro igual iso es igual. Si hablamos de isométrica, es igual metro. ¿Sí? Isométrica es como que igual metro. ¿Qué significaría eso? Igual longitud. Eso es la contracción isométrica. Una contracción que mantiene la longitud del músculo. Ahora, la contracción isotónica significa que el tono muscular es el que se mantiene. No la longitud del músculo, sino el tono, el grado de contracción propia de ese músculo es lo que se va a mantener o a sostener. Entonces, cuando hablamos de contracción isométrica, el tamaño del músculo, tanto del bíceps como del tríceps, se va a mantener igual, no se va a cortar, se mantiene igual. ¿Cómo va a ser entonces esa contracción isométrica? Perdón, sí, isométrica. Va a estar sin mover, no se tiene que mover. Eso ahora. Acá hay contracción, pero el tamaño del músculo no ha variado, pero está contraído porque si no está contraído, el músculo no va a poder vencer la carga. Esta es la resistencia, esta es la carga. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este tipo de ejercicios? Isométricos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Acá se está gastando ATP porque el músculo está así. ¿Sí? Justamente a esto se le llama fatiga muscular. Se está consumiendo ATP. Ahí tenemos una contracción isométrica. Y la contracción isométrica se gastan igual varios ATPs para que ocurra la contracción hasta que el músculo empieza a faltarle ATP, empieza a entrar en cansancio, en fatiga muscular y llega finalmente al fallo. ¿Se está entendiendo? Doutor, o interessante é que é rápido, né? Porque dura pouco mesmo. Porque não Hay una cosa en este momento. Tem no cerveja. Ese puede ser otra cosa. Ese no es cosa. Ok. ¿Entienden? ¿Alguien aquí hace academia? ¿Se nota? Se nota quién hace y se nota quién no hace. Bueno, ¿por qué pregunto? Porque hay ejercicios que justamente eso se llaman isométricos y son los que muchas veces gastan demasiado ATP y que llevan más rápido al fallo, ¿sí? Que es cuando el músculo entra en fatiga y ya no puede continuar la contracción y entonces automáticamente uno se para y cambia de posición para cambiar el tipo de contracción. La contracción isotónica, en la contracción isotónica, si el músculo se acorta, si el músculo cambia de tamaño, cambia de longitud para que se pueda dar la contracción, pero como es un cambio de cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí, no es una contracción sostenida. Entonces, para llegar al fallo muscular lleva un poquito más de tiempo, pero claro que ahí depende de la carga, ¿sí? Si la carga, si el músculo está acostumbrado a este nivel de carga, o a esta cantidad de carga, entonces para que llegue al fallo va a tardar más. Ahora, si yo encima de esto pongo una piedra o varios pesos otra vez y le pido al músculo que haga una contracción de 8, 9, 10, 12, 15 repeticiones, capaz ya no pueda lograrlo. ¿Por qué? Porque el músculo no está acostumbrado a ese peso. Ahora, la falla de ese músculo va a llegar mucho más rápido que a un peso al que esté acostumbrado. Pero esto es cuestión de a mayor peso que cargo, más mi músculo se va a acostumbrar. ¿Por qué? Porque más nuevos sarcómeros se van a crear, entonces el músculo se va a hipertrofiar, entonces la fuerza del músculo va a aumentar. ¿Sí? Entonces
Entonces, los que por ahí quieren hacer medicina del deporte, este es un poquito del paso a paso. Ahora te voy a pedir, haz la cosa porque no vas a hacer. Sí, preguntando al público. Igual, sí. Para que te sea más fácil. Vení, va. Y ahora, alza la mesa. Ahí aporta. Igual, ven que no entra rápido, no está tremendo, no está temblando el músculo rápido, porque probablemente ese músculo esté acostumbrado a ese peso. Entonces, aquí sí hay una contracción isotónica. Se acorta el músculo, pero sigue manteniendo el tono. Gracias a que mantiene el tono, él puede mantener esta posición. ¿Sí? Hace rato teníamos que controlar en cuántos segundos llegó al fallo en la isométrica, y ahora en la isotónica todavía no está llegando al fallo. Ya han pasado varios minutos y todavía no está llegando al fallo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente esté acostumbrado a un peso igual o mayor. ¿Sí? Mientras más rápido sean mientras más rápidas sean las fibras, entonces la contracción es más rápida, solamente que la ATP se agota también rápido. ¿Sí? Y esto no mantiene la contracción de forma sostenida. Ahora, si queremos sostener una contracción constante, necesitamos hacer que sea la contracción lenta pero duradera. Y aquí es donde vamos a utilizar las fibras impulsivas. Cuando vemos sistema nervioso, vamos a estudiar bien a la médula y vamos a ver cómo toda la parte posterior es sensitiva y la parte anterior es motora. Nosotros sabemos que hay una raíz anterior, una raíz posterior. La raíz posterior es sensitiva, la raíz anterior es motora. Luego se junta el nervio y forma finalmente el nervio raquídeo o espinal. Y esa fibra motora que hay dentro del nervio es la que va a inervar al músculo para que el músculo justamente tenga ese movimiento. Eso es fibra motora, ¿sí? Para mover al músculo. Hay veces que un solo nervio ya puede inervar una gran fibra motora. Ese músculo no necesita tanta precisión. Ahora, un solo nervio o más de un nervio puede inervar a una fibra motora, a un músculo chiquitito. Por ejemplo, los músculos de la mano. Recuerda que los músculos de la mano tienen 2 o 3 inervaciones. ¿Sí? Por eso acá es para la ubicar mediante. Y para una región de músculos tan pequeños, por la precisión que necesitan. Quiere decir que estos nervios van a mandar sus neurotransmisores para que el movimiento sea objetivo, preciso, no haya fallas. ¿Sí? Entonces, en cambio, los músculos cuádriceps son, por ejemplo, músculos mucho más grandes, pero con pequeñas fibras nerviosas, ellos ya están bien filados, no necesitan tanta precisión. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con estas unidades motoras y los nervios que llegan a esta unidad motoras? Estos nervios lo que van a generar, ¿qué es? Estímulo. Y el estímulo puede ser sumatorio. La sumación puede darse de 2 formas. Una es la sumación de fibras motoras y otra es la sumación de la frecuencia de estímulo. ¿Qué quiere decir esta sumación de fibras motoras? La sumación es cuando llega un estímulo, llega otro estímulo, llega otro estímulo, llega otro estímulo, y se puede ir, ya que hay varios estímulos,
se puede contraer un gran músculo. Ahora, la sumación de fibras quiere decir, por ejemplo, la sumación de lo que es las fibras motoras. Este nervio puede inervar. Vamos a poner a este sarcómero, después puede inervar otra vez al sarcómero de al lado, luego al sarcómero de al lado, luego al sarcómero de al lado y finalmente un solo nervio puede inervar desde el centro para la periferia y se van sumando varias fibras musculares. El estímulo va sumándose en varias fibras musculares y ocurre la contracción completa. ¿Sí? Ahí tenemos la sumación de las fibras motoras. Ahora, sumación de la frecuencia ¿qué va a pasar? Viene otro nervio y genera su liberación de acetilcolina, lo cual la entrada de sodio va a llevar al potencial de la membrana desde el reposo hacia el umbral. Después descarga más acetilcolina, se abren más canales de sodio, lo cual lleva del umbral a la despolarización. Pero cuando llega a un máximo de despolarización, se cierran los canales de sodio y se tiene que abrir el canal de potasio. ¿Sí? Pero antes de que va otra vez al umbral y al reposo, ya viene otro estímulo nervioso, ¿sí? Y esto que todavía no llegó al reposo, como está cerca del umbral, se vuelve a despolarizar. Y vuelve a repolarizarse, pero llega otro estímulo nervioso y como no todavía no llegó a su umbral, se vuelve a despolarizar. El músculo intenta repolarizarse, pero el estímulo nervioso que está llegando es mucho más rápido y frecuente que el tiempo que tarda en repolarizarse, entonces no llega al reposo, no llega al umbral y la despolarización por el estímulo que está llegando es muy rápido, muy frecuente, entonces prácticamente la despolarización se da de forma continuada hasta que solo parece una contracción sostenida, porque es como que se mantiene en estado despolarizado sin darle tiempo al músculo que se repolarice y entre en reposo, o sea, no le da al músculo la posibilidad de relajarse. Se mantiene con tantas descargas una tras otra, tantos estímulos, tantos impulsos uno tras otro, entonces como que el músculo se mantiene en despolarización y llega a un punto que parece una contracción sostenida y el músculo entra en tetanio. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de sumación. La sumación de unidades motoras, entonces este nervio va a estimular varias fibras musculares, pero ocurre una contracción desde el centro para las periferias, desde las unidades motoras más pequeñas hasta unidades motoras más grandes. Entonces, esa es la sumación de fibras musculares. Se estimula esta chiquitita, ¿sí? Se estimuló aquí, esta fibra chiquitita. Luego, esta le va a estimular a la otra porque también va a llegar información aquí, ¿sí? Entonces, es como que va llegando la información y se van estimulando varias fibras
La diferencia es la velocidad del estímulo nervioso. El nervio libera tanta acetilcolina que liberó un poquitito, ocurrió la despolarización, se eliminó esa acetilcolina, pero rápidamente llega otra acetilcolina que vuelve a generar la despolarización. Intenta el músculo, va intentando entrar en repolarización por la salida del potasio, pero esto, fíjense, mientras más cerca esté de su umbral, más fácil se va a despolarizar esa membrana. ¿Para qué tiene que entrar en repolarización e ir hacia el negativo? Para que el estímulo que llegue tiene que ser fuerte, fuerte para quitarle de reposo hacia umbral y de umbral hacia despolarización. Pero si el potencial de la membrana ya está luego cerca del positivo, entonces por más que el estímulo no sea tan fuerte, pero sea frecuente, entonces la despolarización es como que se va a mantener. Entonces, para eso nosotros necesitamos que entre hacia el negativo, para que la cantidad de iones que vaya a entrar para hacer la despolarización sea elevada. Aquí, por ejemplo, no necesita más tantos iones. Aquí cualquier ion ya le va a poder mantener despolarizado. A cualquier catión que vaya ingresando, especialmente el sodio, ya va a mantener la despolarización de la membrana. ¿Por qué? Porque este está estimulando. Lo que estimula es en rapidez, en la frecuencia que va a liberar su acetilcolina. ¿Sí? Y la sumación de fibras es un nervio que va a estimular varias fibras, desde las fibras más pequeñas hacia las fibras más grandes. Esto es en cantidad de fibras y esto es en frecuencia de estímulo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Tipo de carga, tipo de resistencia, tiene fuerza, tiene músculo. A eso no es lo mismo alzar un peso de un kilito cada lado. Nunca sabía por qué ese músculo con un kilo cada lado. Un compañero ya alza y dice, ese músculo se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque ese músculo está sometido a vencer mucha carga, a vencer mucha resistencia, lo cual ¿qué genera en el músculo? Aumento de la fuerza muscular. ¿Sí? Pero al aumentar la fuerza disminuye la elasticidad del músculo. ¿Sí? Entonces, pueden mandar a un maromba a hacer gimnasia olímpica, o mandarle nomás a hacer pilates. No, va a sufrir más el pilates que la academia. ¿Por qué? Es verdad. Porque pierde la elasticidad del músculo, o pierde también pierde un poquito la velocidad. Todo claro que esto depende del tipo de actividad física a la que se quiera realizar el tipo de deporte. Porque piensa que los futbolistas no pueden hacer todo normal. Porque no tienen mucha masa muscular, esto pesa. ¿Sí? Ojalá nuestro peso en la balanza sea de agua y masa muscular y no de que tira difuso, ¿verdad? Lamentablemente a veces varía. Pero el músculo, mientras más grande sea, más pesa. ¿Sí? Es más pesado, un kilogramo. Por ende, la velocidad va a disminuir porque es como que el cuerpo ya tiene como una gran carga, entonces la velocidad por eso es menor. A no ser que nuestro humano esté acostumbrado a hacer maratón, y no maratón de películas, maratón de series, eso no estamos acostumbrados a esa maratón. ¿Sí? No alcanzamos de hacer las cosas. Entonces, se aumenta la fuerza muscular. Pero bueno, no todos vamos a competir en fisiculturismo, ¿no?
podamos llegar a una vejez saludable. ¿Sí? Que yo cuando tenga, no sé, mis 70, mis 80 años, pueda subirme todavía una escalera sin problema, pueda agacharme para agarrar el jabón y seguir bañando. ¿Sí? Entonces, por eso es importante los ejercicios de fuerza. Podemos caminar y hacer ejercicios cardiovasculares, un poco de corrida, un trocecito, sí, bien. Pero eso va a ayudar a que tu corazón siga circulando, que no tengas tanta aterosclerosis, que tus músculos se oxigenen y todo tu cuerpo se oxigene. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente mantener una caminata 15 minutos por día. Creer que vas a hacer, no sé, bikini fitness con eso no va a pasar. ¿Sí? Para eso necesitamos que el músculo cada vez pueda vencer fuerzas, pero mejor dicho, cargas mayores para que la fuerza muscular aumente y de esa manera seamos más eficaces. La idea es tener una vejez saludable e independiente. Porque ¿qué pasa? Músculo que no se usa, músculo que se atrofia. Entonces, ojalá una vez podamos estar así bien hipertrofiados y se queda ahí. Pero eso no, eso se crece un poquito, pero si no le mantenés en el mismo nivel de carga, ese músculo no alza el mismo nivel de carga, el músculo va a degradarse. Y eso es lo que es peligroso con los años, la degradación del músculo, que se va a hipotrofiar y después se va a atrofiar. Y si yo no tengo músculo suficiente, no tengo fuerza ni siquiera para levantarme de la cama. ¿Sí? Por eso es importante la actividad física de fuerza. Ahora, el tono muscular es el grado de contracción propia del músculo. A pesar de que el músculo esté en reposo, necesita mantener su tono para mantener su posición. ¿Sí? ¿Hay otro músculo? ¿Será que justo que ya sale de ejemplo? Sí, relajado. Relajado. Hay gente que sí la va bien y hay gente que no lo ve. Para que él pueda mantener esta posición, acá hay una abducción y hay una flexión. ¿Sí? Para que él mantenga esta posición, necesita tener un tono muscular relajado. ¿Entienden? Esto no, bueno, en el caso de él sí ya está hay mayor dureza, pero no, está así, relajado. Ahora, en la contracción forzada, ¿ven? Esa es una contracción forzada. Acá ya hay una contracción isotónica, ¿verdad? Pero igual tiene que haber contracción para mantener la posición. Esto es el tono muscular. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con un paciente que es hipotónico? O sea, tiene una hipotonía muscular. Y eso se le hace al paciente. El neurólogo va haciendo esta evaluación. O el fisioterapeuta, sé que alguien de fisioterapeuta puede ayudarnos, que le hace las pruebas al paciente. Entonces el paciente sufrió algún ACV, algún accidente, entonces se le alza la posición, se le alza al paciente así su bracito, puede ser cualquier parte del cuerpo, y en teoría el médico tiene que soltar y el paciente tiene que mantener la posición. Ahí quiere decir que su tono está adecuado. Ahora, si el médico hace la prueba, alza el miembro, porque no es por la fuerza del paciente, sino por la fuerza de la mano del médico, y cuando suelta, se cae, quiere decir que ese miembro está hipotónico. Ha disminuido el tono muscular, por ende no puede mantener la contracción propia del músculo en reposo, que tiene un poquito de contracción, no es que está así todo flácido el músculo. Entonces quiere decir que hubo algún tipo de lesión, ya
se lesionó el nervio, alguna alteración hidroelectrolítica, algo pasó que hizo que el tono muscular disminuya. Ahora, puede ser lo contrario, puede ser una hipertonía. En la hipertonía, el músculo no se puede relajar. Entonces, el médico le hace, pone en una posición y le dice, cuando yo te suelte, vas a estirar el brazo, o sea, vas a relajar. Estamos hablando del bíceps. Vas a relajar. Contrae, relaja. Entonces, el músculo, el médico le pone en estado de contracción y le dice relaja, y el paciente en la cabeza tiene, quiero relajar el músculo. La respuesta muscular es tiene que vencer porque le cuesta la relajación, porque el músculo está acortado, porque está hipertónico. ¿Sí? Eso se ve en la semiología del sistema nervioso, cuando vas a evaluar el sistema nervioso del paciente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el tono, el grado de contracción propia del músculo que la ayuda a mantener la posición. Si está disminuido, el músculo está hipotónico, el paciente no puede sostener la parte del cuerpo, o hipertónico, que no lo puede relajar. En el hipotónico le cuesta la contracción, en el hipertónico le cuesta la relajación. ¿Sí? Entonces eso es tono muscular. Ahora, fatiga muscular ya lo vimos, ¿sí? Cuando se mantienen contracciones prolongadas, ¿sí? Pero es que el paciente no respira. Entra en fatiga muscular después de 1 o 2 minutos aproximadamente, especialmente en los ejercicios isométricos. Y ahí llega al fallo. Entonces, nunca les agarro así que estaban bailando, estaban corriendo, estaban haciendo algún tipo de actividad, y les corté una puntada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo contracciones sin la oxigenación adecuada. ¿Sí? Sin la oxigenación adecuada, entonces más rápido llega a partir del músculo. ¿Sí? Y se puede producir acidosis y vuelve. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un poco de fatiga. Y ya lo vimos en la nota. Estudiar. En el sistema de palanca vas a tener principalmente la fuerza que se tiene que vencer, el punto de apoyo, lo que se va a contraer, que es el músculo, y la posición que va a mover. ¿Sabes lo que es una palanca? Una carne. Ayúdame. Yo te doy tu razón. Ok. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es una carga o una fuerza que se tiene que vencer. Los puntos de apoyo están aquí. ¿Sí? Estos son los puntos de apoyo. Esta es la palanca y esta es la fuerza que se tiene que ejercer. ¿Sí? Se tiene que contraer aquí los músculos para que se pueda alzar este peso. ¿Sí? En este caso el punto de apoyo está aquí. Esta es la carga que se tiene que vencer, o el peso que se tiene que vencer para poder mandarlo contra la gravedad. Esta es la palanca y aquí se va a hacer la fuerza. Este sistema de palancas nosotros tenemos en nuestros músculos, donde esta es la carga que se tiene que vencer contra la gravedad. Esta es la palanca, el hueso, la articulación, ¿sí? Es el punto de apoyo, y esta es el músculo que se tiene que contraer para que este peso se pueda levantar. Entonces la fuerza sale de aquí, el peso o la resistencia que se va a vencer contra la gravedad, y este es la palanca con su punto de apoyo, ¿sí? Para que ocurra el movimiento. Entonces, según donde sea el punto de apoyo, que puede ser a este nivel o puede ser al nivel superior, entonces el bíceps puede hacer tanto la
flexión como la abducción también de lo que es, principalmente la flexión, se llama flexión, de lo que es el antebrazo sobre el brazo para que ocurra y el punto de apoyo es ahí. Si mi punto de apoyo no no está llegaba otra firme, persona, no está entonces te fuerte, decía. tampoco va a tener, a pesar que el músculo tenga fuerza, Só Zaira. no va a tener el movimiento completo. Si ustedes que si ven que mi músculo tenga fuerza, Mas tem uma hora que a gente nem presta atenção mais, é só el tu. punto de apoyo es importante. La palanca, el hueso es importante. Si el hueso está fracturado, por más que funcione mi músculo, por más que funcione mi articulación, tampoco se va a poder realizar. Sí, entonces, todos los elementos deben estar bien posicionados para que ocurra esta contracción. Bueno, dos últimos y nos vamos a receso. La hipertrofia muscular. La hipertrofia, o sea, cuando usted en anatomía patológica, ya casi se van a ver, van a haber dos conceptos importantes que es la hiperplasia y la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del volumen y la hiperplasia es el aumento de la celularidad. Aumento de la celularidad como tal no tenemos nada, el músculo puede ocurrir, pero ¿qué pasa con la ruptura de la hipertrofia? En la hipertrofia hay una división, hay una pequeña ruptura de las fibras musculares y al regenerarse esa fibra muscular puede aumentar sus cantidades de sarcómeros. Entonces aumenta su número de unidades contráctiles, por ende el músculo va aumentando de tamaño y también va aumentando de fuerza porque aumenta puede llegar a aumentar esta cantidad de sarcómeros. Entonces se va hipertrofiando, va aumentando de volumen esas fibras musculares. Entonces eso aumenta el número de filamentos de actina y miocina en cada fibra muscular. Y esto duele, para que haya una hipertrofia muscular debe haber pequeñas rupturas de las fibras para que a partir de esa ruptura se puedan regenerar y regenerarse con nuevos sarcómeros. Por eso, al hacer alguna actividad física de fuerza, 2 días después del segundo día comienza el dolor. ¿Sí? Por esta ruptura de estas fibras. Claro que nosotros hay que tener una alimentación más proteica, porque tenemos hipertrofia, porque la proteína tiene aminoácidos que ayudan a formar nuevas proteínas musculares. Sí, por eso nuestra alimentación es hiperproteica. Ahora, como les digo, el músculo que no se usa, el músculo que se atrofia. ¿Alguna vez sufrieron alguna fractura o vieron a alguien que se fracturó y usó yeso? ¿Sí? Después del mes, de un mes normalmente que suele llevar el proceso de la ossificación desde el adulto, se quita el yeso, especialmente cuando es de miembros, y ¿qué ven de diferencia un lado con el otro? Uno está más fino, uno está con el que estaba sano está en un tamaño normal, volumen normal. Ahora, el que estaba parado, el que no se usó durante un mes o más a veces, puede quitar el yeso y ves disminución del tamaño del músculo. Hay una hipotrofia muscular. ¿Por qué? Porque ese músculo no se usó, no hubo contracción de ese músculo, por lo tanto se fue degradando el músculo a través de una proteína que se llama ibiquina, que destruye o degrada o come a las fibras musculares que ya no se usan. Entonces, por eso a muchos pacientes encamados que ya no tienen movimiento, igual el fisioterapeuta se va y fuerza el movimiento del músculo para que ese músculo no llegue a atrofia. Porque puede disminuir de tamaño, una hipotrofia, pero si continúa sin movimiento, entonces va a llegar a una atrofia muscular, y eso es lo que el fisioterapeuta tiene que evitar, porque la atrofia muscular es la destrucción del músculo, la degradación del músculo, y eso es contraproducente para la salud.
Ahora, la contractura hay dos formas. Hay veces que tenemos contractura porque el músculo se utilizó mucho o se estimuló demasiado y se queda como que hay contraído, una contracción y no se relaja. Entonces, si ahora le toco el trapecio de ustedes, seguramente está bastante contracturado. Si a veces el cuello, se contractura y como que nos fuerza el movimiento, se lo podemos cumplir la función completa de ese músculo que no podemos mover por completo porque duele. Entonces existen ese tipo de contracturas, pero también ocurre otro tipo de contracturas que son más patológicas, ya sea porque el nervio sufrió algún tipo de lesión o porque el tendón fue lesionado y se acortan los tendones, no se puede relajar, lo que sí que algún tipo de patología altera la flexibilidad de ese músculo y ahí ocurre la contractura. Y por último, la rigidez cadavérica. Porque nosotros dijimos que existe una ubiquitina y esto ¿qué pasa con la rigidez cadavérica? El cuerpo se va alterando de a poco que se murió. No es que Roy nos morimos y sacaba todo esto al instante. Es como de a poco. Paró la respiración y dejó de entrar oxígeno, por ende paró el corazón, dejó de circular la sangre, entonces la sangre estaba circulando de repente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dejó de llegar sangre, dejó de llegar oxígeno, por lo tanto las células empiezan a apagarse poco a poquito. Es como si fuese que cuando se va la energía eléctrica, se apaga aquí, se apaga aquí, se apaga aquí, se apaga aquí, y la ciudad se queda a oscuras. ¿Sí? O es cuando ustedes estaban en morgue y no querían salir, entonces se iba apagando la luz. Entonces el cuerpo se va alterando de a poco que se murió. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto no es que ocurre en 24 horas, ocurre en cuestión de unos minutos. ¿Sí? Y se pierde entonces la cantidad de ATP importante que se estaba produciendo y se queda con una última contracción y los músculos empiezan a sufrir una contractura un poco más sostenida después de media hora, una hora de haber fallecido, hasta esto puede llevar 6, 8, inclusive 24, máximo 24 horas de rigidez y después se empiezan a destruir los músculos y se empieza a relajar otra vez. Entonces, esa contractura de la rigidez cadavérica se da solamente en las primeras o antes de las primeras 24 horas de haber fallecido. ¿Sí? Entonces decimos el paciente que fallece no es que se queda frío a los 5 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piel estaba recibiendo irrigación, luego paró y poco a poco va perdiendo la temperatura porque ya no se está generando energía calórica. ¿Sí? Ni energía cinética, ya no se están moviendo sus elementos de nuestros cuerpos.